Según Bruno Bettelheim, el cuento de hadas es necesario para conformar la mente de los niños. Es una manera de acercarlos a conceptos que de lo contrario no entenderían. Es vital para hacerles entender ideas abstractas, situaciones poco ordinarias. Además, sigue una estructura narrativa muy específica que busca estimular la imaginación del niño al mismo tiempo que lo coloca en acontecimientos de la realidad. Una pequeña con su abuela acechadas por un lobo. Un niño que asciende a la tierra de gigantes gracias al poder de unas habichuelas mágicas. Y un sinfín de etcéteras. Relatos que se unen gracias a ese cruce entre la realidad y la fantasía. Encrucijada de la cual partió un extraordinario realizador mexicano, Carlos Enrique Taboada. El cineasta se acostumbró a filmar limitado, y a pesar de sus carencias elaboró una majestuosa tetralogía cuyo hilo conductor es el miedo. Del espíritu de una joven dentro de un internado, a una misteriosa estatua de piedra que cobra vida, pasando por la venganza de un familiar difunto y coronada por la relación entre un par de niñas. En esta última, titulada Veneno para las hadas, el director recurre al cuento, mientras desdibuja los límites entre la realidad y la fantasía. Tan pronto como inicia la película, Taboada establece su convención: el fuego de una vela para abrir un ciclo y cerrarlo posteriormente en la hoguera. El fuego de la fantasía representada en sepia y el fuego a color que pinta el rostro de Flavia, con el mismo tono con el que arranca la película. Sin embargo, hay una diferencia. El de la primera escena corresponde al mundo de la fantasía, el de la última, al de la realidad. Verónica es una niña que vive en el cuento. Su nana Carmen sustituye a sus padres que murieron en un accidente. La señora configura la perspectiva de la pequeña a partir de relatos fantásticos y, en concreto, de la figura de la bruja como ser todopoderoso, cuyo rol es adoptado por Verónica en la primera secuencia de créditos, en donde el director, al sostener el plano, da cuenta de cómo asume ese rol. Esa escena ocurre en la imaginación de la niña. El asesinato es una simple representación. El blanco y negro nos sitúa visualmente en la mente de la pequeña y nos muestra cómo a partir de dicha imaginación lidia con la ausencia de sus padres. También nos enseña que es capaz de distinguir entre lo que propone su imaginación y el mundo que la rodea. Bettelheim, hablando sobre la importancia de los cuentos en el proceso formativo de los niños, complementa: a partir de los 5 años, ningún niño normal cree que estas historias sean reales. Una chiquilla disfruta imaginando que es una princesa, pero cuando su madre la llama para ir a comer, sabe que no lo es. En el caso contrario está Flavia, quien está alejada de los relatos fantásticos. Es su opuesto. Ella está anclada a la realidad por sus padres, quienes refuerzan constantemente el cariño que le tienen. Caramba, caramba, qué mujercita tan guapa. La construcción psicológica de ambos personajes y la llegada de Flavia como detonante de la trama serán los principales componentes del conflicto. Por un lado, Verónica, quien se refugia en la fantasía, sin la capacidad de establecer una relación real con sus compañeras y su abuela, y cuyo único refuerzo son los relatos de su nana, mientras que el refuerzo de Flavia es el cariño de los padres. La relación entre las niñas representa esa unión entre lo real y la fantasía. En su psicoanálisis de los cuentos de hadas, Bruno Bettelheim destaca la importancia de este tipo de relatos como factor decisivo en la crianza de los niños. En sus propias palabras, los cuentos de hadas sugieren al niño imágenes que le servirán para estructurar sus propios ensueños. Por un lado, la imaginación de Verónica que le permite escapar de la tragedia de los padres. Por el otro, el pensamiento terrenal de Flavia, disonancia cuyas consecuencias serán trágicas. Taboada emplea la estructura de los cuentos de hadas. Empieza con una muerte, y esta será su principal herramienta. El dilema radica en cómo Verónica irá introduciendo y posteriormente sumergiendo a Flavia en sus fantasías. Primero viene el escepticismo, reforzado por sus padres. Papá, ¿es cierto que hay brujas? No, princesa, claro que no. Las brujas no existen. Pero antes, hace muchos años. Nunca, Flavia. Entonces la gente era muy ignorante. El fuego de la fogata acompaña la declaración y se planta una semilla. La única forma de acabar con ellas es quemarlas. Lo que provenía de la ignorancia, según el padre de Flavia, será la única solución a su conflicto.
Coincidencias y situaciones premeditadas harán que Flavia se introduzca por primera vez en lo que su contraparte va construyendo a partir de lo que emana de su imaginación. Lentamente, Verónica va liberando a Flavia de su anclaje, le arrebata lo tangible y la lleva a lo fantástico. Se desdibujan las fronteras. El encuentro con la abuela de Verónica y la muerte fortuita de Madame Ricard, maestra de piano de Flavia, son elementos que ayudan a sumergir a la niña a un mundo que hasta entonces desconocía. La introducen en un proceso que sus padres coartaron. Verónica consolida su rol. La bruja es una figura poderosa, capaz de lo que sea, aunque al fin y al cabo, y esto es reconocido por la niña en varias ocasiones, solo está jugando, aunque Flavia, por su configuración como personaje, no entiende el juego. Verónica no es culpable de lo que cree, ella está recibiendo determinada información y por lo tanto, pues ella está actuando en consecuencia. Su fantasía exacerbada hizo que las brujas fueran las heroínas y por lo tanto quisiera emular a sus heroínas, ¿no? Se establece lo que Bettelheim nombra como el rito de paso. Flavia ha dado el paso hacia la fantasía, representado por medio de sus pesadillas, y en la escena del funeral de Madame Ricard, donde ella contrasta del resto de los personajes, todos ellos adultos, siempre ocultos, siempre fuera del plano. Esta decisión argumenta el propio director que se tomó debido a que buscaba mostrarlos solo en instantes sumamente dramáticos. Taboada refuerza los conceptos de Bruno. Este sugiere que cuando elementos fantásticos se cruzan peligrosamente con lo real, el niño sufre una disociación. En este caso, el juego del rito para deshacerse de la maestra se une de una manera fortuita con una afección cardíaca que culmina con la muerte de Madame Ricard. Flavia se disocia de su realidad. Comienza su crisis. A medio funeral, se desmaya. Esa separación de sus padres y de los adultos es mencionada por Bettelheim en su libro. Por muy cerca que vivan en el espacio real, parecen vivir en continentes distintos. Se produce una discontinuidad entre generaciones, tan dolorosa para los padres como para el hijo. La puesta en cámara, con los adultos fragmentados o fuera del plano, es solo una forma de enunciar dicha separación. Durante el viaje a la casa de campo, el escepticismo de Flavia da paso a la creencia, y Verónica asume ya no solo su rol, también el poder que le confiere ese rol. Comienza el proyecto de crear el famoso veneno que da nombre a la película. La relación entre los personajes cambia, pero se sigue acentuando la diferencia entre las percepciones. En una escena, las niñas se encuentran con un par de carrozas. Verónica quiere jugar carreras, pero Flavia rápidamente le indica que esas son tiradas por caballos y que sin las bestias es imposible, a lo que Verónica responde: Ay, pues te imaginas que hay caballos y ya. Si bien la relación ya cambió, se nos vuelve a establecer la principal diferencia entre la pareja. Una es capaz de entrar a la dinámica propuesta por su imaginación, mientras que la otra lo único que hizo fue adoptar como ciertos los juegos de la primera. La afrenta se agrava, el juego deja de serlo, la crisis llega a su clímax. Durante el último ritual en el pajar, Flavia se salva a sí misma y a su perro. Víctima de su trastorno, mira una sombra inexistente. Observa a una bruja proyectada en la pared. En un paneo, Taboada condensa la totalidad de sus intenciones. Pasa de Verónica a la sombra de la bruja. Y ahí, en ese simple movimiento, unifica ambas perspectivas. Establece un puente entre lo real y lo fantástico. Flavia alteró su percepción. La vela con la que abre la película cierra el círculo. La música, que era un leitmotiv del juego, traspasa la realidad y se complementa con el rostro de la niña que ya no distingue una cosa de la otra. El desenlace, al igual que en los cuentos de hadas, es feliz o, como Bettelheim enuncia, es optimista a pesar de lo terriblemente grave que puedan ser algunos sucesos. En este caso, la bruja fue castigada, quemada en una hoguera. La sonrisa final de Flavia representa el triunfo de la princesa, aunque esto solo obedece al mundo de la fantasía. En el real, la niña cometió un terrible asesinato.